Diaria. Coordinador jurídico del Parlamento, el abogado Santiago Salazar. Ok, a quien saludamos. Tenga usted muy buenos días, abogado Salazar. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, estimados periodistas. Buenos días a todos los ciudadanos que escuchan este prestigioso medio de comunicación. Empezamos. Bienvenido, abogado. Un poco queríamos iniciar por lo último que ha sucedido, el último episodio de esta crisis institucional en el Parlamento. Finalmente son 93 u 81 los asambleístas que deberían de ser notificados, porque la cifra que trascendió era la primera, pero usted luego apareció ante los medios aclarando y precisando que fueron 81 los asambleístas que votaron por la aprobación de esta comisión pluripartidista, transgrediendo o al menos incumpliendo el mandato de una acción constitucional contemplada en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que son las medidas cautelares, abogado. Bueno, hay que partir de un punto básico. El hecho es que la presidenta, durante la sesión a la que estamos haciendo referencia, lo manifestó reiteradamente de que estaban vigentes las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales de Miaquito. Ese día martes de aquella semana lo dijo taxativamente 3 ocasiones, si no me equivoco. A pesar de eso, muchos de los asambleístas omitieron el tema de la medida cautelar dispuesta por el tribunal. Asumieron muchos de ellos de que porque existía un informe del defensor del pueblo era suficiente y que con eso se habían revocado las medidas, cosa que es obviamente un error, una aberración jurídica, por cuanto ustedes mejor que yo conocen que quien concede las medidas cautelares es la única entidad, en este caso el Tribunal de Garantías Penales de Quito, el que podía revocar. Tanto es así que 24 horas después de que se da esta sesión, es decir, el día miércoles de esa semana, recién allí el Tribunal de Garantías Penales de Quito revoca las medidas cautelares, es decir, configurando el presunto delito que fue denunciado por la presidenta Guadalupe Llori en aquel día y aquella semana. ¿Qué es lo que pasa respecto a los 91 asambleístas los 93 asambleístas versus los 81? En inicio de la denuncia, obviamente ustedes comprenderán, es en virtud de la votación que se dio en el cambio del orden del día, pero quienes configuran efectivamente el presunto delito son los 81 asambleístas que votaron por la conformación, porque ahí es donde se configuraría de alguna manera este presunto delito. A pesar de que estaban vigentes las medidas cautelares, sabían de que el Pleno no podía ni conocer, tratar y peor aún resolver la conformación de una comisión pluripartidista, más allá de los argumentos jurídicos que pueden ser loables muchos de ellos, respetables muchos de ellos, pero a nadie nos correspondía de emitir un criterio, sino tan solo al Tribunal de Garantías Penales de Quito, que lo hizo 24 horas después. Ahora, abogado, también existen varias observaciones, incluso desde algunos en este saco, en torno a que ningún parlamentario, y este es un principio que está en la Carta de Montecristi y también en la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, ningún asambleísta puede ser civil ni penalmente procesado por sus decisiones en el Parlamento, o quizás por sus opiniones también, porque está el principio de la inmunidad parlamentaria. Le pregunto a usted, ¿este es un caso distinto por tratarse de una acción constitucional con la Ley de Garantías Jurisdiccionales? ¿Qué es lo que contempla finalmente el marco jurídico? Porque muchos pueden llegar a pensar que hay una injerencia en el primer poder del Estado por parte del Ministerio Público, más allá de que Diana Salazar haya dicho en un video que ese no es el afán, abogado. Qué correcta su lectura y su pregunta tan importante. A ver, justamente aquí no son decisiones de los parlamentarios. Esto no estamos hablando de decisiones internas de la Asamblea Nacional en primer lugar. Estamos hablando de la posible violación de una medida cautelar dispuesta por un juez constitucional que está sujeto justo a lo que usted acaba de mencionar, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por un lado. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que la inmunidad parlamentaria que está prevista en el artículo 128 de la Constitución y es concordante con el 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cubre a los asambleístas ¿en qué sentido? ¿En qué momento procesal penal? Luego de que se da la fase de investigación previa. De allí que la Fiscalía General del Estado y la señora fiscal, ya lo ha dicho públicamente, podía iniciar una investigación previa.
o el momento que termine esta investigación previa, que para esta clase de delitos van a una prisión de 1 a 3 años, y la investigación previa puede durar hasta un año, es hasta, no es un año, como he escuchado a muchas personas decirlo en medios de prensa, podría durar hasta un año y en esa medida obviamente se activarían este tipo de mecanismos de protección de los parlamentarios, pero ojo, hay que tomar en cuenta las decisiones que están dentro de sus funciones apegadas a la ley, no aquellas decisiones que en este caso corresponden a organismos constitucionales, como es en el caso del Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, que actuó como juez constitucional y no se puede hablar de injerencia de funciones. Hay que tomar en cuenta que los mecanismos que la presidenta Guadalupe Llori, en este caso activados, son mecanismos constitucionales, no judiciales. Son temas totalmente disímiles. Aquí estamos hablando de todas las instancias que al final la máxima autoridad es la Corte Constitucional, que no es una función del Estado. No estamos hablando de la función judicial, donde cuyo máximo representante es el presidente de la Corte Nacional de Justicia y con todas las cortes provinciales y juzgados de instancia. Son temas totalmente diferentes. No se puede hablar nunca de injerencia a la función judicial. El abogado Santiago Salazar es el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. Está aquí en Contrapunto, continúa Edison Casañas. Y tal parece que hay una especie de desquite en el ambiente al interior de la Asamblea Nacional porque ya hay, obviamente, algunos afectados que dicen que van a llamar a juicio político a la señora fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar. Y ahí, obviamente, la controversia va en aumento. Bueno, tal vez la palabra que usted acaba de mencionar puede ser hasta la correcta, ¿no? En este ambiente que usted acaba justamente de referir. A ver, los señores asambleístas tienen otras atribuciones para llamar a juicio político a la fiscal general del Estado, como otras autoridades de control. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la causal para llamar a juicio político es incumplimiento de funciones. Y aquí en mi concepto, en mi criterio jurídico totalmente profesional, no había tal incumplimiento de funciones porque, vuelvo a explicar, la figura de inmunidad parlamentaria se activa en otro momento del proceso penal, primero, y segundo, no cubre este tipo de situaciones, así como no cubre los delitos flagrantes. Entonces, ¿qué tipo de incumplimiento habría incurrido la fiscal? La verdad, desde el punto de vista jurídico no lo veo ningún sustento. Sin embargo, así he escuchado en algunos medios de prensa y redes sociales que podrían activar este tipo de mecanismo. El ente más político que existe es obviamente la Asamblea Nacional y ya encontrarán algún subterfugio de pronto para llamar la atención a la señora fiscal. Y yo creo que tal parece que ese juicio va porque va. Podría ser, vuelvo a repetir, esa atribución de los señores asambleístas, en aquello yo no podría emitir un criterio, más bien obviamente determinarlo desde el punto de vista jurídico. Vuelvo a insistir, si es que esta es la razón, el hecho de que haya iniciado una investigación previa está totalmente equivocado, no existe ningún tipo de incumplimientos, no les cobija la inmunidad parlamentaria como se dice en el ambiente político y a veces comunicacional inclusive, por lo que acabo de explicar. Definitivamente esa figura se activa para otro tipo de situaciones y más aún la pregunta que hizo el periodista hace un momento, totalmente correcta, una lectura totalmente correcta. El hecho es que esto es ley de garantías jurisdiccionales, lo que se violó es una medida cautelar que nada tiene que ver con las decisiones internas de la Asamblea Nacional. Pero de pronto se sienten afectados, se sienten molestos justamente porque tienen este blindaje los señores asambleístas. Y ahí viene obviamente estas repercusiones que se esperaban y bueno, ahí ya veremos qué pasará en las próximas horas. Bueno, le comento que al interior de la Asamblea Nacional, inclusive algunos de los asesores jurídicos vinieron a mi departamento y me preguntaron, me comentaron al respecto. Y lo primero que yo les dije es, se les advirtió muchas veces pública e internamente, y ustedes como abogados, porque muchos de los asambleístas no son abogados, y hay que entenderlo. En esa materia es un tema complicado, es un tema complejo entender cómo funciona el Estado, cómo funcionan las garantías jurisdiccionales, que no estamos hablando de función judicial, que no estamos hablando de situaciones como las que se presentan y se dicen, por ejemplo, de que son actos decisorios de los asambleístas, cosa que no es así. Estamos hablando de medidas cautelares, de cuestiones exógenas, externas a la Asamblea Nacional, que no cubren inmunidad parlamentaria. Así que lo que han manifestado algunos de los asesores que han venido es simplemente ustedes deberían haber asesorado bien. Para eso son asesores jurídicos de los asambleístas. Los asambleístas pueden tomar decisiones políticas, pero siempre enmarcados en la Constitución y en la ley. El abogado Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, está aquí en Contrapunto, 7 de la mañana con 20 minutos. Lo cierto es que lo que se cuestiona, abogado, desde la ciudadanía, es que el trabajo en el Parlamento se ha visto estancado, ¿no?
hay un anquilosamiento oprobioso que no le permite al país avanzar en sus demandas más legítimas. Algo puntual, la inseguridad. Usted sabe que hay un proyecto de ley que busca fortalecer el trabajo de la Policía Nacional para el uso progresivo de la fuerza, para que finalmente un policía que actúe en flagrancia tenga las garantías mínimas. Y más que el policía, la ciudadanía, porque es la ciudadanía la beneficiaria de una acción policial para que sea defendido ese hombre o esa mujer en cualquier momento en que sea víctima de un asalto o quizás de algún atentado. Entonces, eso por citar un ejemplo, abogado, y vemos cómo este lío, este problema, ha mantenido distraída a la Asamblea y postergada a la población en ese ejercicio natural de la legislatura, que es el análisis, el debate y la aprobación o negación, dependiendo de los proyectos de ley que se conozcan en el Pleno. ¿Cuándo vamos a ver el trabajo inmediato del Parlamento con este tipo de circunstancias, abogado? Bueno, yo ahí tengo una lectura totalmente diferente. Tal vez por lo que estoy al interior de la Asamblea me permito decir lo siguiente. Primero hay que tomar en cuenta, si usted revisa la agenda legislativa de hoy día, justamente el proyecto de ley al que usted hace referencia relacionado con el tema de seguridad ciudadana, está para segundo debate hoy día ser tratado en la Comisión de Seguridad, si no me equivoco, de la Asamblea Nacional, para que luego de que si se pase ese segundo debate, recién pase al Pleno. Es decir, bajo ningún concepto se puede manifestar que por un asunto que al final, para darle un marco jurídico conceptual, se trata de un control disciplinario político de la presidenta Guadalupe Llori, se puede decir que el Parlamento está paralizado, bajo ningún concepto. Lo que sucede es que este procedimiento administrativo al que me refiero, de control político, básicamente ha llamado la atención de los medios, se ha mediatizado, pero eso no significa bajo ningún criterio de que las demás comisiones, los demás órganos de la Asamblea Nacional e inclusive el mismo Pleno no sigan trabajando. Lo que pasa es que eso se ha vuelto mediático, se ha vuelto público, pero todos los órganos, todas las dependencias están marchando sobre día a día respecto de la construcción normativa de la ley, como es en el caso del proyecto de ley de la seguridad ciudadana relacionado con el uso progresivo de la fuerza, por ejemplo. Así miramos justamente el día de ayer, entiendo yo que a mi escritorio pasará el día de hoy para posiblemente en el ala de fiscalización se solicite un criterio al procurador para el avance del juicio político contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entonces eso significa de que bajo ningún concepto ni el ala de fiscalización ni el ala legislativa se han paralizado en la Asamblea Nacional, así como el ala administrativa. Seguimos trabajando día a día. Está mediatizado, está público el tema relacionado con la posible destitución de la presidenta Guadalupe Llori, pero ese es uno de los trámites, de los miles de trámites que existen dentro de la Asamblea Nacional. 7 de la mañana con 24 minutos. Ojalá pronto entonces, esperamos que al menos en mayo, cuando cumplen el primer año de gestión en el Parlamento, esa ley para el uso progresivo de la fuerza, en el caso de la Policía Nacional, ya sea aprobada y luego pues pase a conocimiento del Ejecutivo en su calidad de colegislador. Quedan 6 minutos, abogado. Finalmente, ¿usted cree que el siguiente paso en el Ministerio Público debería de ser la solicitud de las primeras versiones, quizás de uno de los asambleístas notificados por el presunto cometimiento del delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente a propósito de estas medidas cautelares concedidas a Guadalupe Llori, la presidenta? Usted comprenderá que la investigación previa es una etapa totalmente reservada, por lo cual lamentablemente no puedo emitir mi opinión al respecto. Lo que sí le puedo manifestar es que el Ministerio Público está realizando y realizará todas las diligencias que sean necesarias para determinar si existen o no elementos de convicción que determinen un presunto delito. Y en eso entiendo que la Fiscalía está trabajando. 7:25, Edison. También escuchaba a algunos de los asambleístas, abogado Santiago Salazar, que pretenden de pronto llamarle la atención a usted. ¿Eso pueden hacer uno de los asambleístas, usted que es el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional? Bueno, públicamente lo pueden hacer, internamente lo pueden hacer, pero desde el punto de vista eminentemente jurídico no lo pueden hacer porque yo no soy funcionario del Pleno de la Asamblea Nacional,
soy funcionario de la presidencia de la Asamblea Nacional, nombrado bajo justamente la presidenta de la Asamblea Nacional. Así que lo pueden hacer escaño público de mi persona, pero aquí lo importante no soy yo. Lo importante es que estamos hablando de la presidencia de la Asamblea y del cumplimiento de los actos políticos dentro de la Constitución y la ley. Si no se someten a la ley, si no se meten a la Constitución, ¿qué puedo decir? ¿Para qué estoy yo como coordinador jurídico? Si le estoy advirtiendo de que hay unas medidas cautelares vigentes, si estamos diciendo que el Tribunal de Garantías emitió esas medidas, no se puede tratar de pénal y lo hacen, ¿qué debo hacer yo? ¿Hacerme de la vista gorda? ¿No decir nada en lo absoluto? Y ahora que están en problemas de orden penal, ahora se sienten molestos y ahora tal vez muchos estarán preocupados y dirán por qué no hicimos caso a la parte jurídica. Tan solo eso me pregunto. Es que esas voces también de esos asambleístas que están inconformes con este llamado de atención, dicen ellos, de parte de la Fiscalía, de este proceso de investigación, dicen que usted no les ha asesorado bien a la señora Guadalupe Llori, por eso están inconformes, incluso usted. Bueno, le comento que mi asesoría en el Parlamento Legislativo no viene de ahora. Yo ya trabajo 5 años de libre nombramiento y remoción dentro de la Asamblea Nacional. Tengo la suficiente experiencia dentro del interior de la Asamblea Nacional como para saber qué procedimientos jurídicos se deben seguir. Y el hecho de advertirle a la presidencia o a través de la presidencia al Pleno de que existe unas medidas cautelares vigentes y no hagan caso, es responsabilidad de cada persona. Yo puedo decir cualquier cosa, pero lo importante es la responsabilidad que asume cada asambleísta. Y si lo hicieron, pues obviamente ahí están las responsabilidades y tendrán que enfrentar lo que venga más adelante. Bien, agradecemos la comparecencia del abogado Santiago Salazar, coordinador jurídico de la presidencia de la Asamblea Nacional, como ha precisado hace pocos minutos. Que tenga un excelente inicio de semana, abogado. Buen día. Lo mismo para ustedes. Muchas gracias por este espacio. Gracias también. Muchas gracias. El abogado Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Ecuatoriana.